Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Doctora Hernández. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Es un tema que es de salud pública, es muy interesante conocerlo, no solamente porque todos los factores de riesgo, o en su mayoría, son prevenibles, como son la obesidad, sino que a través del diagnóstico y el tratamiento oportuno podemos evitar muchas otras patologías que están en relación con este síndrome. Y además, si lo vemos desde el punto de vista laboral, a trabajadores que están en la construcción, trabajadores que conducen, conductores profesionales y todos aquellos que tengan un riesgo inminente de padecer esta patología, es importante su diagnóstico porque podemos incluso prevenir accidentes mortales. El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño es una enfermedad que se caracteriza por unos episodios repetitivos de obstrucción, bien sea parcial, cuando hablamos de hipopnea, o total de la vía respiratoria superior, de la vía aérea superior, durante el sueño, obviamente. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que la persona tiene unos despertares en relación con una disminución de la saturación de oxígeno y por lo tanto, en consecuencia, va a tener durante el día unos síntomas que ya Emily les irá comentando. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño se hace el diagnóstico más que todo por los síntomas, por las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas pueden ser bien sean nocturnas o bien sean diurnas. Las manifestaciones nocturnas son uno de los síntomas cardinales porque son los ronquidos. La persona va a tener ronquidos muy intensos durante toda la noche y por lo menos 5 días a la semana. Y otro de los síntomas importantes son las apneas o los ahogos, que muchas veces lo refiere la persona que se encuentra con el paciente. Esto va a traer como consecuencia que el paciente no pueda descansar bien durante la noche y durante la mañana se manifiestan estos síntomas matutinos, que son la somnolencia, una somnolencia extrema. El paciente se encuentra muy cansado, hay una falta de concentración, una falta de memoria, y esto se debe a que el paciente durante la noche pues no logra tener un descanso de forma correcta. Una de las formas de que el paciente sepa el grado de somnolencia que presenta es mediante un test que se denomina el test de Edwards, que consta de 8 preguntas que el paciente puede realizar él mismo, y se trata de eventos de la vida cotidiana que no necesitan mucha concentración. Entonces, haciendo estas preguntas, si el paciente obtiene una puntuación mayor o igual a 11, quiere decir, o es bastante sugestivo, de que el paciente pueda tener un grado de somnolencia mayor al que habitualmente tiene una persona que no presenta este tipo de síntomas. Ahora hablaremos sobre algunos de los factores de riesgo también importantes para que el paciente presente este síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Bueno, dentro de los factores de riesgo están aquellos que son modificables y los que no son modificables. Dentro de los modificables está el más importante, que es la obesidad. El índice de masa corporal y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño tienen una relación directamente proporcional, lo cual quiere decir que entre mayor índice de masa corporal se tiene, mayor es el riesgo de padecer este síndrome. Otro de los factores de riesgo que también están relacionados es el perímetro del cuello, que es un indicador de obesidad central. En una mujer si es mayor de 38 centímetros y en un hombre si es mayor de 40. Otro de los factores que también están relacionados es el consumo de tabaco, de alcohol y de hipnóticos, ya que estos aumentan el número de episodios de eventos respiratorios y también la intensidad de los ronquidos. Bueno, dentro de los factores no modificables tenemos la edad. Es más frecuente en trabajadores o pacientes mayores de 40 años, con un pico máximo a los 60 y luego tiene un descenso paulatino. Otro de los factores es el ser mujer o hombre. Es mayor en los hombres que en la mujer en una proporción 2:1. Sin embargo, este factor protector se pierde en la mujer después de la menopausia. Otro de los factores que están relacionados son malformaciones craneofaciales, como por ejemplo el tener una lengua muy grande, el tener una mandíbula muy pequeña, algunos síndromes que están relacionados con ellos, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, y también están otras endocrinopatías
relacionadas como la diabetes mellitus tipo 2, el hipotiroidismo. Bueno, hemos hablado de los factores de riesgo. Ahora vamos a enfocarnos en el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico tenemos una serie de manifestaciones clínicas como son la somnolencia, los ronquidos y las apneas, que serían los síntomas más importantes a tomar en cuenta, así como manifestaciones clínicas como las antes mencionadas, como el perímetro a nivel del cuello y también el índice de masa corporal. Estas serían algunas de las manifestaciones clínicas más importantes que nos sugieren que puede haber un síndrome de apnea hipopnea del sueño, pero esto representa solo el 64% de especificidad para hacer un diagnóstico. El resto tenemos que hacer otras pruebas un poco más específicas, donde se hace en un laboratorio y se colocan una serie de electrodos a nivel de la cabeza, de la cara, y se evalúa al paciente. Esta técnica se llama una polisomnografía. La polisomnografía nos va a arrojar un índice, que es el índice de apnea-hipopnea, que nos permite determinar primero si el paciente realmente tiene un síndrome de apnea-hipopnea del sueño y también la gravedad del mismo. Según el índice de apnea-hipopnea, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño puede ser leve, moderada o puede ser grave. Dentro del tratamiento tenemos que hacer las modificaciones con respecto al estilo de vida, dejar de fumar, dejar de beber bebidas alcohólicas y también reducir el índice de masa corporal, porque son uno de los factores más importantes que pueden predisponer al síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Otro de los tratamientos serían los dispositivos que se utilizan a nivel de la cara y que ejercen una presión positiva para evitar sobre todo las apneas. Si tú quieres conocer si padeces o tienes mayor predisposición a padecer este síndrome de apnea-hipopnea del sueño, te dejamos debajo el test de somnolencia de Epworth, donde consta de 8 preguntas que puedes hacer y sería orientativo de poder padecer un síndrome de apnea-hipopnea del sueño si tienes una puntuación mayor o igual a 11. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.